Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a desentrañar un tema que estoy segura les va a encantar. Prepárense para sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, pero no de cualquier forma. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los dramas más comentados, controvertidos y llenos de misterio de los últimos años, la supuesta explosión de Demet Özdemir al recibir un premio y la famosa frase que quedó grabada en la memoria de muchos. Este premio era de Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un conflicto? ¿Es todo un invento o hay algo de verdad escondido detrás de esta bomba? Prepárense porque hoy vamos a destapar todo. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. De esa forma, se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis, y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Para entender el contexto de este drama, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Específicamente necesitamos remontarnos a los inicios de la explosión de popularidad de las telenovelas turcas a nivel global. Fue un fenómeno sin precedentes, ¿recuerdan? Series como Fatmagul Unsuku Ne Karasevda y por supuesto, Erkencikus, conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y dentro de ese universo de éxitos, una pareja destacó por encima de todas las demás, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie que los catapultó a la fama, Erkencikus, sigue siendo un éxito rotundo incluso años después de su emisión original. La química entre Demet y Can era, sin duda, innegable. Esa chispa, esa conexión especial traspasaba la pantalla y generaba un fervor en los fans que pocas veces se ha visto en la historia de la televisión. Era algo mágico, una combinación perfecta de talento, carisma y, por supuesto, una gran dosis de romanticismo. Imaginen, millones de personas pegadas a la televisión o a sus pantallas, esperando ansiosamente cada nuevo episodio. Comentando sin parar en redes sociales, creando fanpages, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Era una auténtica locura. Los foros y grupos de discusión hervían con teorías, especulaciones y, por supuesto, el anhelo de ver a Sanem y Can juntos para siempre. Y claro, con tanta pasión y dedicación, los rumores de romance entre los protagonistas no tardaron en surgir. ¿Cómo no iban a enamorarse con tanta cercanía, con tantas horas de trabajo juntos, con tanta complicidad? La prensa y los fans se alimentaban de cada rumor, de cada foto, de cada declaración. La expectativa era enorme y la esperanza de ver su amor traspasar la pantalla era compartida por millones. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La popularidad de Demet y Can subió como la espuma. Recibieron premios, protagonizaron portadas de revistas, eran invitados a eventos prestigiosos. En resumen, se convirtieron en las estrellas del momento. Sus nombres estaban en boca de todos, sus rostros inundaban las pantallas y las redes sociales. Eran la pareja del momento, el dúo dinámico que conquistaba corazones y marcaba tendencias. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la relación entre ellos, aparentemente idílica, comenzó a mostrar las primeras grietas. Los rumores de peleas, discusiones y distanciamiento se hicieron cada vez más fuertes. Los fans, que antes celebraban cada gesto de cariño, ahora se preguntaban qué estaba pasando. ¿Por qué esa frialdad repentina? ¿Por qué esa aparente incomodidad en las entrevistas y eventos? Y fue justo en este punto, en medio de toda esta turbulencia y especulación, cuando surgió la famosa frase, este premio era de Can Yaman. Una frase que, según la leyenda, lo cambió todo y desató una ola de controversia que aún hoy sigue resonando. La historia, contada por algunos medios y replicada por miles de fans, narra que Demet, en algún evento de premiación, recibió un galardón por su trabajo en Erkencikus. Al subir al escenario para agradecer, supuestamente la actriz hizo un comentario que dejó a todos boquiabiertos y que, según la leyenda, fue la chispa que encendió el fuego. Imaginemos la escena, las luces, las cámaras, la presentadora anunciando el nombre de la ganadora, la multitud aplaudiendo. Demet subiendo al escenario, sonriendo, recibiendo el premio. Y de repente la frase, este premio realmente le pertenecía a Can Yaman. Imaginen el impacto. La presentadora seguramente con la boca abierta. La gente incrédula preguntándose si había escuchado bien. Las cámaras enfocando el rostro de Demet, buscando una reacción.
La reacción fue inmediata, redes sociales explotaron. Los medios se hicieron eco de la noticia, amplificando el drama y alimentando la especulación. El Demet Özdemir vs Can Yaman se convirtió en el tema del momento, el titular estrella. En todos los medios de comunicación. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet dijo esas palabras? ¿Explotó de esa manera en el escenario? Bueno, la realidad, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja y posiblemente un poco exagerada. No hay pruebas concretas e irrefutables de que Demet haya pronunciado exactamente esas palabras en un evento público. No existe ningún vídeo que lo confirme, ninguna grabación que capture el momento, ninguna declaración oficial de la actriz que respalde la afirmación. La mayoría de las veces, lo que se encuentra son relatos de terceros, interpretaciones y rumores que se han ido transmitiendo y amplificando con el tiempo. Lo que sí es cierto, y es importante tenerlo en cuenta, es que en ese momento, la relación entre Demet y Can se había deteriorado. Existía un distanciamiento evidente, una tensión palpable que los fans percibían y comentaban. Los rumores de peleas, desencuentros y desacuerdos eran constantes. La situación, sin duda, no era la mejor. Los fans, como he mencionado antes, siempre ávidos de drama y de emociones fuertes, interpretaron cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier interacción como una prueba irrefutable de que algo no andaba bien. Analizaban cada foto, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando señales de conflicto y desamor. Y claro, la frase "este premio era de Can Yaman" se convirtió en la leyenda perfecta para alimentar el morbo, la especulación y el deseo de los fans de que la pareja, tanto en la ficción como en la vida real, estuviera junta. Era una frase poderosa, llena de significado, que representaba, para muchos, el final de un sueño, la ruptura de una ilusión. Se cree que la frase pudo haber surgido de una combinación de rumores, interpretaciones, y el deseo de los fans de que la pareja, tanto en la ficción como en la vida real, estuviera junta y feliz. La idealización del romance entre Sanem y Can, la esperanza de verlos juntos también en la vida real, creó un caldo de cultivo perfecto para la difusión de este tipo de rumores. ¿Pero por qué se distanció esta pareja tan querida? ¿Qué llevó a la aparente ruptura entre Demet y Can? Las razones, como suele suceder en estos casos, son multifactoriales y complejas. Uno de los factores más comunes en el mundo del espectáculo es el choque de egos. Ambos, Demet y Can, eran estrellas en ascenso con gran talento y carisma. Gestionar la fama, la atención mediática, la presión de los fans y las exigencias del trabajo no es tarea fácil. La competencia, los celos profesionales, las diferencias de opinión. Todo esto pudo haber generado fricciones y tensiones entre ellos. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un entorno competitivo y exigente. Los actores y actrices se ven sometidos a una gran presión, tanto interna como externa. Deben lidiar con horarios extenuantes, largas jornadas de trabajo, críticas, comentarios negativos, y la constante necesidad de estar a la altura de las expectativas del público. Además, también se habla de diferencias personales. Quizás simplemente no eran compatibles fuera de la pantalla. Quizás la intensa exposición mediática y la presión constante les pasaron factura, y decidieron tomar caminos separados para preservar su bienestar personal y profesional. En ocasiones, la química que vemos en la pantalla no se traslada a la vida real. La atracción y la conexión que se genera durante el rodaje, donde comparten momentos especiales y experimentan las emociones de sus personajes, no necesariamente significa que exista una compatibilidad fuera del set. O quizás, y esto es muy importante, la productora o los responsables de la serie decidieron, por cuestiones de marketing y estrategia, mantener la tensión entre ellos, fomentar los rumores y alimentar el morbo para generar más interés y mantener la serie en boca de todos. Ya saben, el famoso dicho, más se pelean, más se aman. En el mundo de la televisión, especialmente en el género de las telenovelas, la promoción y el marketing juegan un papel crucial. Los productores y los canales de televisión buscan constantemente formas de mantener la atención del público y generar expectación. Los rumores de romances, peleas y controversias son herramientas efectivas para lograr este objetivo. En cualquier caso, lo cierto es que tras el éxito de Erkenci-Kuş, Demet y Can siguieron sus caminos por separado. Can con nuevos proyectos y viajes por el mundo, consolidando su carrera internacional y protagonizando series como Bay Jane y Sandokan. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía,
protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderinde y Anfara, demostrando su versatilidad y talento actoral. Hoy en día, la relación entre ellos es aparentemente cordial. No se les ha visto juntos en ningún evento, ni han hecho declaraciones públicas que sugieran una reconciliación o una amistad cercana. Sin embargo, tampoco hay signos de hostilidad, de rencor o de resentimiento. Y eso en el mundo del espectáculo, donde los dramas y las controversias son moneda corriente, es, sin duda, un logro. Ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales, construyendo carreras exitosas y labrándose un camino propio. Han demostrado su talento, su dedicación y su profesionalismo. Y aunque los fans aún recuerden con nostalgia la magia de Erkenci Kuş, tanto Demet como Can han demostrado que son mucho más que los personajes que interpretaron en esa serie. Así que, resumiendo, ¿Demet Özdemir explotó al recibir un premio diciendo que era de Can Yaman? La respuesta es, probablemente no. No hay pruebas contundentes que lo confirmen. Lo que sí sabemos es que hubo un distanciamiento entre ellos, que la relación no terminó en buenos términos, y que la frase se convirtió en un símbolo de la tensa relación que existía entre los actores y, por extensión, entre sus fans. Y así es como el drama, el morbo y la especulación crearon una historia que con el tiempo se ha convertido en una leyenda, en un mito que se ha transmitido de boca en boca y que ha alimentado la imaginación de millones de personas. Una leyenda que, aunque no sea del todo cierta, nos demuestra el poder que tienen las telenovelas turcas para generar emociones, para conectar con el público, para crear lazos duraderos y, sobre todo, para convertirse en tema de conversación en todo el mundo. Esta historia, real o inventada, nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la presión constante a la que están sometidas las celebridades. Nos muestra cómo los fans, con sus expectativas y su idealización, pueden influir en la percepción y el desarrollo de las relaciones entre los actores. Y finalmente nos demuestra el poder de las telenovelas turcas para crear historias que trascienden la pantalla y se convierten en parte de nuestra propia narrativa. Pero más allá del drama y la especulación, lo importante es recordar el talento y la dedicación de Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que con su trabajo nos han regalado momentos inolvidables y nos han transportado a mundos llenos de romance, drama y emoción. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta historia tan comentada. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que realmente hubo un conflicto entre Demet y Can? ¿Qué piensan de la frase, este premio era de Can Yaman? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta compartir estos temas con ustedes y crear esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden seguir disfrutando de las telenovelas turcas, porque siempre hay un drama nuevo y emocionante por descubrir.